Bienvenido a la técnica de integración por partes. La integración por partes indica que si u y v son funciones de x y tienen derivadas continuas, entonces la integral de u es igual a u menos la integral de du. Ahora, esta técnica es a menudo muy útil cuando el integrando involucra un producto de dos funciones, y también si el método de sustitución falla. Ahora, esta fórmula para la integración por partes se basa en la regla del producto para la diferenciación. Si tenemos la regla del producto e integramos ambos lados de la ecuación y resolver la integral de u, obtendremos la fórmula para la integración por partes. Es posible que desee hacer una pausa y echar un vistazo más de cerca a esto, pero no tenemos tiempo en este momento. Entonces, las pautas para la integración por partes son las siguientes. Tenemos que asignar parte del integrando a u y la parte restante a dv. Queremos elegir u para que du sea más simple que u. Una vez que elijamos u, tendremos que encontrar du porque es parte de la fórmula. Recuerde que du equivaldría a los tiempos primos de x. Queremos elegir un dv que sea bastante fácil de integrar. Una vez que elegimos dv, tendremos que integrarnos para encontrar v. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos dv igual a x de x. Si integramos ambos lados, podríamos poner 1 allí. La integral de 1 con respecto a dv sería v y, por supuesto, la integral de x sería x al cuadrado dividida por 2. Tenga en cuenta que no vamos a incluir el signo más, se lo incluiremos al final. Bien, entonces vamos a intentarlo. Si tratamos de realizar una sustitución aquí, no funcionaría. Así que la idea aquí es que dejaremos que parte de esto sea igual a usted y el resto igual a dv. Aquí está nuestra fórmula a la derecha. Comencemos asignando nuestro valor u igual al logaritmo natural x. Bueno, también vamos a tener que encontrar du. Du sería la derivada de log natural x, que es 1 sobre x y luego multiplicado por dx, así que esta es nuestra u, entonces la parte restante. X de x, debe ser nuestro dv. El integrando original debe dividirse en u, y dv para que nuestro dv sea x de x. Para encontrar v, como acabamos de mostrar en la página anterior, integraremos ambos lados. Si integramos esto, obtendremos v. Si integramos x de x, obtendremos x al cuadrado dividido por 2 y dejaremos el c más por ahora, así que lo que nos dice es que ahora podemos aplicar la fórmula. Entonces esta integral es igual a u. Registro natural x veces x al cuadrado sobre 2. Reescribiré eso como un medio x cuadrado natural log x. Ahí está nuestro v, menos la integral de du. Entonces tendríamos x al cuadrado más de 2 veces 1 sobre x de x. Y la esperanza es que esta integral aquí sea mucho más fácil de integrar que la original, así que vamos a simplificar esto y ver qué tenemos. Vemos que un factor de x se simplificará aquí, y nos quedamos con la mitad de x, así que sacaré la mitad y lo que queda es x de x. Obviamente, esto es mucho más fácil de integrar. Podemos simplemente aplicar la regla de poder para que nuestro antiderivado final sea. Note que aplicamos la regla de poder aquí. Entonces nuestro antiderivado final sería la mitad de x al cuadrado log natural x menos un cuarto x al cuadrado más c. Bien, sigamos adelante e intentemos con otro. Sigamos adelante y te dejamos igual x esta vez. Por lo tanto, el diferencial u sería igual a 1 de x o simplemente de x. Lo que queda sería nuestro dv, entonces dv será igual a la potencia de 2x de x. Ahora, recuerde, para encontrar v realmente tenemos que integrar esto. Voy a echar un vistazo más de cerca a este a continuación. Para integrar esto, en realidad vamos a tener que hacer una sustitución donde u es igual a 2x. Entonces du equivaldría a 2 de x. Dividiendo por 2. Nuestro de x es igual a la mitad de du, por lo que si reescribimos esto en términos de u, tendríamos la mitad de la integral de al du. Entonces v es en realidad la mitad de para la u.
que es separa las dos x. Eso es un poco complicado, pero puedes ver por qué tenemos un coeficiente adicional de la mitad. Vamos a seguir y aplicar la fórmula de integración por partes para que tengamos v veces v. Así que escribiré esto como la mitad sea las 2x menos la integral de du. Aquí está nuestra v y aquí está nuestro du. Así que vamos a tener una mitad de con la potencia de 2x, y du es igual a dx. Así que ahora tenemos que encontrar este antiderivado que en realidad hicimos aquí abajo. Así que esto nos dará otra mitad de a la potencia de 2x. Así que cuando integramos esto, vamos a tener otra mitad de con la potencia de 2x, por lo que el antiderivado final sería la mitad c a las 2x menos una cuarta e a las 2x más c. Puede ver que algunos de estos problemas se involucran bastante. Sin embargo, es una buena revisión tanto de diferenciación como de integración. Bien, ahora cambiamos a una integral definida. El proceso será el mismo, pero tendremos que evaluar nuestro antiderivado en 2 y 1 y luego encontrar la diferencia. Ahora, solo hay una función en el integrando, así que realmente no tenemos muchas opciones para nuestro u. Nuestro u será un registro natural de x más 1. Por lo tanto du, recuerda, es igual a 1 sobre vc subprime. Hay 1 sobre ti. Sin embargo, u'prime sería igual a 1, por lo que tenemos 1 sobre x más 1 de x. Eso deja de v igual a dx, por lo tanto v. La integral de 1 de x sería x. Avancemos y apliquemos nuestra fórmula de integración por partes. De nuevo, tenemos v veces v menos la integral de du. Observe que teníamos una x en el numerador x más 1 en el denominador, y luego nuestra de x, así que ahora tenemos un dilema aquí. ¿Cómo vamos a integrar x dividido por x más 1? Realmente podríamos realizar la sustitución aquí, pero en lugar de hacerlo, podríamos simplemente seguir adelante y dividir x dividido por x más 1. Hagamos eso aquí abajo. ¿Qué veces x nos dará x? Eso sería 1. Recuerde que se supone que debemos restar esta cantidad, por lo que el resto es en realidad negativo. Recuerde, ponemos el resto sobre el divisor. Por lo tanto, podemos reescribir esto como esta diferencia. El antiderivado de 1 sería x menos el antiderivado de 1 dividido por x más 1. Una vez más, se involucra un poco, pero nuestra u es igual a x más 1, por lo que du es igual a dx. Así que este es 1 sobre ti. La antiderivada de 1 sobre u es log natural u, y dado que dx es igual a du solo tendríamos log natural u, o logaritmo natural de x más 1. Observe cómo estamos restando ambos. Así que eliminemos nuestros paréntesis y luego evalúe esto en nuestros límites superior e inferior de integración. Cuando subamos en 2, obtendríamos esto. Cuando subamos en 1, obtendríamos esto. Por lo tanto, nuestra integral definida es igual al punto 9095, aproximadamente. Había muchas cosas en este problema, pero fue bueno. Ahora, lo último de lo que quiero hablar es a veces, cuando aplicas la integración por partes, es posible que tengas que hacerlo más de una vez. Ya tenemos poco tiempo, así que ya configuré e hice mucho trabajo. Si tuviéramos una integral como esta, nuestro primer paso sería aplicar la integración por partes de la siguiente manera. Cuando hacemos eso, aquí está nuestra u menos integral de du. Desafortunadamente, esto aún requiere integración por partes para que podamos hacerlo nuevamente, configurando aquí. Aquí está nuestro u y du en rojo, nuestro dv y v en azul. Entonces cuando integramos esto, vamos a tener otro u menos la integral de du. Nuevamente, lo que sucedió aquí es que esta integral aquí se ha expandido a esto, utilizando la integración por partes nuevamente, por lo que cuando encontramos este antiderivado final es mucho más simple. La antiderivada sería solo 12 a la x, pero deberíamos borrar nuestros paréntesis. Para obtener este antiderivado final. Si está interesado, hice otro video con algunos ejemplos adicionales. Espero que haya sido útil. Gracias por ver.